Seguimos en Hoy por Hoy Vigo. Aquí estamos en la entrevista dual de cada martes y estaba hablando yo con uno de los mejores historiadores que tenemos en nuestra ciudad. Estaba hablando de fútbol porque es otra de sus pasiones, la historia es una de ellas, es una de las personas que más sabe sobre el cable inglés, sobre ese vínculo tan estrecho de Reino Unido a través del cable inglés con nuestra ciudad y a través del fútbol también ese vínculo tan estrecho del Exiles, de los orígenes del fútbol aquí en nuestra ciudad, de la posibilidad o la hipótesis de que el fútbol pudiese entrar también por nuestra ciudad, por Vigo, en España. Están las minas de Río Tinto, está también Felipe Suárez en Vilagarcía, nuestro querido compañero de Radio Arosa, hablando de la presencia inglesa en Vilagarcía, pero en definitiva vamos a hablar sobre la historia, ya que estamos en un año tan bonito del centenario del Celta, con José Ramón Cabanelas, uno de los investigadores, historiadores del Instituto de Estudios Vigueses, que nos acompaña de aquí. Hola, José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Jacobo. Porque el fútbol sí, es una de tus pasiones, la historia es otra, el cable inglés también. Tienes demasiadas pasiones a las que dedicarle muchas horas, José Ramón. Sí, es verdad. Pero bueno, todas siempre encaminadas a un mismo fin, que es ensalzar la historia de Vigo, que muchas veces está denostada, está olvidada, y muchas veces descubrimos cosas, resurgimos a equipos, en este caso como de fútbol, como el Exiles, como el que comentábamos, y da gusto ver que en Vigo tenemos historia que desconocíamos y que se está ahora mismo ensalzando a nivel nacional, ¿no? Claro, y hablamos del Celta, del centenario del Celta, pero para que hubiese ese centenario, el Vigo y el Fortuna tuvieron que decir, venga, vale, pues vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a fusionarnos, vamos a crecer, vamos a ser más fuertes. Pero es que antes, para la creación del Fortuna del Vigo, pues claro, se tuvo que empezar a jugar al fútbol aquí y en eso te has metido tú a bucear desde finales del 19 a principios del 20. Sí, justamente, que es cuando llega el cable inglés a Vigo, Sí. la Inter Telegraph Company, ¿no? En 1873. Y llega con su equipo de fútbol a la ciudad, que es el Exiles Fútbol Club. Ahora mismo, aunque lo que tú comentabas, la cuna del fútbol español está en Huelva, pero ya está en entredicho, porque efectivamente las colonias inglesas son las que introducen el fútbol en España, Huelva, lo que comentabas de Villagarcía, Barcelona, Bilbao, pero es que en Vigo, aparte de haber la colonia inglesa que introduce el fútbol, está documentado el equipo más antiguo que hay en España. Claro, aquí hablamos del equipo que se enfrentaba pues, cuando venían sus compatriotas, los barcos militares, jugaban ese partido porque tenían ya su reputación, los jugadores del Exiles. Efectivamente, tenemos que pensar que en Inglaterra en 1863, 10 años antes, ya existía el Sheffield, que es el equipo más antiguo. Entonces, es normal que los británicos exportasen sus costumbres victorianas al resto del mundo, y entre ellas el fútbol, que llega a Vigo de la mano del cable inglés, que eran jóvenes trabajadores, que vivían en Vigo y que jugaban al fútbol en el Malecón, en los cuadros del Relleno. Bueno, de la historia del centenario del Celta hay títulos de segunda división, títulos de plata, hay alguno por ahí también relevante. Bueno, pues los trofeos de subcampeón, que siempre son los... Ahora, afortunadamente, hay una moda un poco más inglesa, más british de... pues no tires o no te quites la medalla, disfruta el subcampeonato, aunque obviamente hay que ponerse en ese contexto. Tenemos la Intertoto famosa, que la recordábamos con Moncho Carnero, pero hoy José Ramón Cabanelas nos viene a hablar de un título. Lo decíamos antes, sí, un título del fútbol vigués, pero mucho antes de la Intertoto. Tan antes del Intertoto, que es antes del Celta. ¿En qué año, sobre qué año podemos estar hablando, José Ramón? Estamos hablando de la década de 1920, 1920, concretamente el año redondo, 1920. El primer título del fútbol nacional para el fútbol vigués lo conseguimos los militares de Vigo. O sea, un campeonato de España militar que teníamos por aquí, el primero. Que se organiza en España, lo ganan los militares de Vigo, que era el regimiento de Murcia, que estaba en el Castillo de San Sebastián. Tenía la guarnición en el Castillo de San Sebastián, donde está hoy en día el Concello. Sí, los que estén viendo Televigo lo están pudiendo ver. Los que están oyéndonos por la radio, José Ramón,
de la anterior foto, ¿qué estamos viendo? Ahí estamos viendo a la alineación del Regimiento Murcia, que eran los militares de Vigo, en la final con el equipo de Vizcaya, de Guipúzcoa concretamente, que jugó en la final y ahí el equipo de Vigo quedó campeón de España, ¿no? Ahí jugaban, hay que reseñar que los jugadores que están en esa foto eran muchos jugadores del Vigo y del Fortuna, el Vigo Fútbol Club y del Fortuna, que esos dos equipos después se fusionarían para jugar al Celta. Y en esa foto destacamos a varios jugadores como puede ser Moncho Gil o Ramón González o incluso José Chiarroni, que esos jugadores, concretamente los dos primeros, Moncho Gil, estuvieron presentes en la primera selección española de fútbol, que ese mismo año participaría en la Olimpiada de Amberes. ¡Caramba! Y conseguiría la medalla de plata. Esos dos jugadores que están en esa foto, Moncho Gil y Ramón González, concretamente tienen la medalla de plata, la primera medalla olímpica para los deportes gallegos, la consiguieron ellos dos. Estamos viendo ahí precisamente lo que es... ahí vemos al rey Alfonso XIII, que estuvo presente en esa final y que entregó el trofeo. Efectivamente, le entregó el trofeo a los jugadores de Vigo. Alfonso XIII también hay que pensar que era un amante del fútbol. Ya en el año 1902 se había organizado el primer campeonato de España a nivel nacional, porque hasta ese año solo había campeonatos regionales en España, ¿no? Y ese primer campeonato nacional en 1902 se llamó Copa Coronación, concretamente porque era referente a su coronación como rey de España, ¿no? Fíjate que estaba leyendo yo por aquí esta mañana, José Ramón, la revista Stadium de Barcelona se congratulaba de la iniciativa tomada por Alfonso XIII, pero insistía en denunciar la incomprensión y el abandono de los gobernantes españoles por la cultura física. Esa iniciativa que contempló ese campeonato deportivo militar de España, o sea, que era muy futbolero Alfonso XIII. Alfonso XIII era muy futbolero. De hecho, en 1903, ya cuando se organiza lo que se considera la primera Copa del Rey de España, ¿no? Alfonso XIII siempre donaba, la Casa del Rodón donaba la copa para el equipo campeón. Desde 1903 empezó a organizarse los campeonatos de España en Madrid y era muy futbolero, efectivamente. Y en 1920, concretamente un poco con la profesionalización del fútbol, él también quiso llevar ese un poco nivel superior a los militares y organiza el primer campeonato de España militar, que se disputó la final en Madrid, y a ese campeonato iban los campeones de cada región militar. Concretamente de la zona noroeste fue el equipo de Vigo, los militares de Vigo. Después seguiremos viendo las fotos. Estaba viendo aquí en Madrid del 19 al 31 de mayo se celebraba esa fase de eliminatorias interregionales de ese primer campeonato de España militar de fútbol. Participaron el Regimiento Sicilia de San Sebastián, Comendancia de Artillería de Mahón, Regimiento Murcia de Vigo, Regimiento Cartagena de Cartagena, Regimiento Zapadores de Madrid, Regimiento Galicia de Jaca, Alcántara de Barcelona, el Regimiento Victoria de la Granja. Y en las crónicas se habla de esa final, 31 de mayo de 1920, José Ramón, presidida por sus majestades los reyes, los dos reyes, los infantes don Carlos y don Fernando, el presidente del Consejo y el ministro de la Guerra. O sea que estuvieron en la final. Efectivamente, y ese campeonato también hay que reseñar que daría también pie a que la Federación Española de Fútbol, que ya se había creado en 1909, ese mismo año organizase la primera selección española de fútbol para participar en la Olimpiada de Amberes. Se formó ese mismo año, en 1920. En esa selección participó también Moncho Gil, que fue campeón de España militar con el régimen. Moncho Gil era un jugador de Vigo muy bueno, emparentó después con la familia Curbera, se casó, y era un jugador muy destacado a nivel nacional. Ya quedó campeón de España militar y participó en la Olimpiada. Vamos viendo las fotos después, Felipe, te las vamos pidiendo. Veía yo aquí que ponía en las crónicas de la época que el regimiento de Murcia estaba compuesto por la mayoría de ases de Vigo y del Fortuna, prácticamente toda la selección gallega, porque la llegada del fútbol en el ejército permitió que la mayoría de los jugadores federados cumplieran, José Ramón, el servicio militar, beneficiándose de las ventajas de ingresos a filas como soldado de cuota. O sea, aprovechaban, bueno, si tienen que hacer el servicio militar, que lo hagan así. Y ojo, porque esto derivó en que después lo aprovechase la selección española
en Amberes para Efectivamente, tener una hay que selección pensar, potente, claro. En los campeonatos de España militar iban soldados de reemplazo. En los Claro. que participaban, era una normativa, tenían que ser soldados de reemplazo, ¿no? Hay que pensar que la mili, el servicio militar era obligatorio en 1920, duraba 3 años, que era una barbaridad. Hoy en día estar 3 años, me parece, te quitan 3 años de un poco, te obligan a estar con las armas. Y eso hacía efectivamente que los jugadores pues también se motivasen para hacer deporte, Sí. los trataban mejor dentro de sus guarniciones, eran deportistas de élite, ¿no? Porque el fútbol empezó a profesionalizarse en ese año, en la década de los 20. De hecho, el Celta, Manuel de Castro Handicap, ya tomó la iniciativa unos años antes de fusionarse el Celta en 1923, porque sabía que se iba a profesionalizar el fútbol. Entonces, por eso, él ya con buena vista de futuro, dice, no, pues hay que fusionar los dos equipos locales, Vigo Sporting, que ya se llamaba Vigo Sporting con el Fortuna, para tener un equipo profesional, entre comillas, en Vigo y que compita en los campeonatos de España, porque pensemos que tanto el Vigo como el Fortuna eran los mejores equipos de Galicia. Claro, claro, claro. Ahora vamos a ver fotos que nos ha traído José Ramón Cabanelas y vamos a escucharlas también porque nos va a hacer una fotografía sonora. Pero claro, viendo la foto que nos trajo de ese periódico en donde salía Alfonso XIII entregando la copa al regimiento de Murcia, que la tenemos por ahí, la pregunta que se hará mucha gente, José Ramón, es ¿y dónde está esa copa, ese campeonato de España, ese primer título de nuestra historia? Ojo, y del fútbol gallego. Sí, efectivamente, es el primer título nacional, y digo el primero porque en realidad los militares de Vigo, el regimiento de Murcia, llevaba aquí desde 1887. Claro. Desapareció en 1987, todo el mundo recordar que hemos hecho la mili a lo mejor en el cuartel de Barreiro, ¿no? Sí. El regimiento de Murcia empezó en el Castillo de San Sebastián, donde está el concello, y terminó en el cuartel de Barreiro, ¿no? Toda esa documentación del regimiento de Murcia muy probablemente está en Figueiredo, donde está ahora la infantería de tierra aquí en la provincia de Pontevedra. Allí posiblemente tendremos documentación, banderas del regimiento de Murcia, documentación. Ahora estoy también investigando sobre el regimiento de Murcia para recuperar la historia local y bueno, tendré que desplazarme allí si surge alguna cosa. Qué bueno, a ver si es que ese título sería... Sí, a lo mejor está el trofeo la allí. leche, es que sería, si lo encontramos, José Ramón, sería... Sí, puede estar, ¿eh? Banderas seguro que hay del regimiento de Murcia que estuvo aquí emparentado conmigo, está ahora en Figueiredo. El primer título, que son palabras mayores, que se dice pronto para el fútbol vigués. Sí, fue el primer título. Sí, porque participa. Hay que pensar que el regimiento de Murcia, al medal, que era un campeón de la zona noroeste, para eso eliminaron a los regimientos de Coruña, de Oviedo, y se enfrentaron, es decir, participaban todos los deportistas que estaban haciendo el servicio militar en Madrid, una final. Es decir, y había mucho nivel, porque precisamente había esas cuotas de salvar el servicio militar o exenciones, por decirlo de alguna forma, con futbolistas de otros equipos también, que tenían no solamente... es que el regimiento de Murcia llevaba jugadores del Vigo y del Fortuna, también seguramente los otros está clarísimo. Aplicaban el mismo criterio, que será reforzar. Claro. Lo que pasa es que en esa foto concretamente contamos unos 10 jugadores que jugaban entre el Fortuna y el Vigo Sporting. Claro. Entonces era un número muy elevado y eran jugadores muy buenos. Ya digo, varios de ellos estuvieron en la primera selección española de fútbol. Caramba. Que participó en el primer torneo internacional y consiguió la medalla de plata en Amberes, ¿no? Sí. Eran futbolistas de nivel para ser llamados por la selección española, tienen que ser futbolistas de nivel. De hecho, hubo otro jugador muy bueno de Vigo, que era Balbino Clemente. Sí, tenemos ahí una foto, la vamos a ver, de la Balbino foto 10, Clemente. lo tenemos ahí. Que este jugador también fue seleccionado por la selección española de fútbol en 1921 para jugar... la selección española jugó en Madrid, un campeonato internacional, y este jugador fue seleccionado por la calidad que tenía. Es decir, los futbolistas de Vigo tenían mucha calidad. De hecho, a mí me encanta esta, es la anterior, el anuncio que nos trae José Ramón Cabanelas para la gente de la radio. Es un anuncio periódico. Sí, es un anuncio periódico, salió en el Faro de Vigo. Y en el Faro de Vigo, y pone fútbol, acontecimiento futbolístico. Los 22 jugadores seleccionados en Colla. Hoy, domingo 11 y martes 13, tendrán lugar en Colla 2 formidables encuentros entre los equipos probables y posibles. Ese anuncio es concretamente para decidir qué jugadores iban a Amberes, a la primera Olimpiada y al primer partido que jugaría España. O sea, ahí se decidían los descartes de Amberes. Efectivamente, ahí decían quién va y quién no va. La primera selección española, la primera alineación. De hecho, ahí fueron varios jugadores
del Vigo. Entre ellos destacamos a Luis Otero, que era un jugador del Vigo, que siempre estuvo relacionado con Ahí el Vigo tenemos Sporting, Amberes, era de 1920. Pontevedra, Luis Otero. Ramón González, que era jugador del Vigo Sporting, que era de Coruña. Pensamos que muchos jugadores gallegos jugaban en el Vigo o en el Fortuna porque eran los mejores equipos que había en Galicia, ¿no? Moncho Gil. Formaba parte de este equipo histórico en esa selección también fue seleccionado, que fue en el campo de Colla, entre probables y posibles, un jugador del Fortuna, que era Ramón Encinas, pero como en estos años el fútbol no era profesional, sino que era amateur, Ramón Encinas no obtuvo permiso de su puesto de trabajo y nos parece ahora increíble, pero no pudiera Amberes para O sea, se disputar. perdió la plata de Amberes Se perdió la plata por porque era motivos amateur, laborales. porque el fútbol no era profesional en ese año, eran muy pocos. De hecho, se castigaba a los jugadores que cobraban de los clubes porque la federación no permitía que el fútbol fuera profesional. Vamos a la foto 3 y vamos a ir secuencialmente porque ahí tenemos esta foto. José Ramón. Esa foto es muy buena y es una foto histórica Esto a nivel es nacional. Ya canela en rama, ¿eh? Hablaba con un historiador de Sevilla que es un experto a nivel del fútbol nacional y me decía que esta foto es única porque es la primera foto que tenemos en España del juego de la pelota rodando por el campo y los jugadores dándole con los pies. Sí. Es una foto de 1902. 1902. Esto es Vigo. Eso es Vigo, es el primer campo de fútbol en Vigo, los cuadros del relleno, el malecón, lo que comentamos el otro día, donde está el Hotel Nagari. Es verdad. Enfrente del Hotel Nagari, toda la manzana. Y aquel edificio que permanece. Aquel edificio que es de Michel Pacevich, que es uno de los grandes arquitectos que hubo en Vigo, a finales del 19, principios del 20, arquitecto francés que dejó grandes obras en la ciudad, pues ese edificio es de las primeras obras. Y es curioso porque la afición de Vigo al fútbol en ese campo daría pie a que se construyera el campo de Colla en 1908, porque ese campo no tenía las dimensiones reglamentarias. Cuando empieza el fútbol a expandirse en España, ¿no? Entonces eso obliga al Vigo Sporting a construir un campo ya con unas condiciones altas como el campo de Colla, y por eso mismo en 1920 en ese campo, que es el único campo a nivel nacional que se elige la selección española de fútbol, se elige en Vigo por un campo de hierba. Pues mira, era un campo de hierba y como en Amberes los campos que se habían encontrado en la selección española eran de hierba, se buscaba un campo de unas condiciones similares a las que iban a encontrar en la Olimpiada de Amberes, de hierba. Por donde la gente pasea, se toma un café, va al Cies Market dentro de unas fechas cuando empiece la Navidad. Ahí, en 1902, documentado en esa foto, pero seguramente antes ya se jugaba al fútbol en los cuadros del relleno. Estas ya también son fotos históricas de muchos periódicos. Vamos a ver la siguiente, Felipe, que pues esto es el Vigo Fútbol Club. Esa foto es muy bonita, se publica en Villa Gallega y se ve uno de los trofeos, la primera copa, el primer campeonato gallego, la copa la donaba el rey, su majestad el rey, Alfonso XIII. Ahí vemos la afición que tenía el rey al fútbol cuando nos donaba la copa para el campeonato regional de Galicia, ¿no? Una copa de plata. Y ahí vemos a los jugadores. Y el Vigo la ganó muchos años porque los campeonatos gallegos, hasta que se crea el Celta en 1923, todos los campeonatos gallegos lo ganó el Vigo o el Fortuna, los dos mejores equipos de Galicia, que eran los dos equipos de Vigo, eran rivales. El Vigo, y ahí vemos el Fortuna. Actualidad Esportiva, el Real Club Fortuna. Fortuna que ganó el primer campeonato gallego de la historia en 1906, aunque la Federación Gallega no se constituyó hasta 1909, pero ya en 1906 se organizaba el campeonato gallego porque los campeonatos de España obligaba a que se disputase un torneo regional y el ganador de ese torneo regional fuese el representante en los campeonatos de España, en caso Ahí sale don Ramón Bermúdez, presidente del Real Club Fortuna, y los componentes del equipo posando, y pone el Campeonato de Galicia y Asturias de 1908. Efectivamente, el trofeo más antiguo del fútbol gallego lo tiene las vitrinas del Real Club Celta, que es la Copa de Compostela, que la ganó, si no recuerdo mal, el Fortuna. Y aquí estamos viendo ya final del campeonato. Sí, porque el Vigo Sporting, antes el Vigo Sporting se llamaba Vigo Fútbol Club, empezó a llamarse Vigo Sporting en 1913, cuando se fusiona con el Sporting Club, pero el Vigo Fútbol Club, que fue fundado como Vigo Sport Club en 1903, es el club de fútbol más antiguo de Galicia. Se registró en 1905 y en 1908 esa foto ya jugaba la final del Campeonato de España con el Real Madrid. Y en esa foto se ve un jugador mítico vigués que era Yarza, Joaquín Yarza,
que ese jugador que vemos ahí con la camiseta del Vigo, en mitad blanca, Muy mitad chula, roja, la camiseta. como la bandera marítima de Vigo, Sí. ese jugador, los 2 años anteriores, quedara campeón de España con el Real Madrid, en 1906 y 1907. Y en 1908 lo fichó el Vigo, porque era jugador de Vigo, y disputó la final con su antiguo equipo, con el Real Madrid. Que Y palmamos. Perdimos, pero Ay. hay que reconocer que el Vigo ya había alcanzado varios subcampeonatos de España. El Vigo tiene un historial muy importante, de hecho. Sin duda. Es un equipo que siempre fue referencia en España, ¿no? La Federación Gallega, Federación Vasca y Federación Madrileña, junto con la catalana, siempre eran las mejores federaciones de España, ¿no? Nos trajiste también otra joya que quieres compartir, que lo teníamos Felipe, de una crónica, ¿no?, de un periódico, José Ramón. Sí, eso es una joya, porque es de 1906. Ahí tenemos, Gran Vida, revista Es ilustrada una de Sports. Revista de Sport, es de las primeras revistas de Sport que se hicieron a nivel nacional de deportes. Ajá. Y se editaba desde Madrid. Y ahí detalla cómo en Vigo la afición que había al fútbol, que es lo que siempre comentamos, cuando llegaba la escuadra inglesa, jugaban partidos en el Malecón con el equipo de Vigo, el Exailes, ¿no? Y ahí nos detalla cómo el Exailes ya, el Vigo que estaba constituido, el Fortuna, Sí. jugaban contra tripulantes acorazados de la escuadra inglesa. Se ponía un trofeo en juego, un trofeo cuando era en primavera, llegaba a escuadras a trofeo de primavera, cuando llegaba en otoño a trofeo de Navidad, y de esta forma nos constata de que el fútbol se introdujo en Vigo gracias a los ingleses de la escuadra inglesa que llevan haciendo escala en Vigo desde 1872 por lo menos, constatado. Pues fijaos, de 1923 estamos hablando mucho este año, año del centenario. Todo lo que hay y todo lo que ha trabajado José Ramón Cabanelas para conocer más en profundidad la historia de Vigo a través del fútbol y a través de la sociedad y las sociedades de aquellas épocas y de aquellas décadas y de aquellos cambios de siglo y siglos posteriores. José Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá podamos encontrar ese primer título del fútbol vigués, ese campeonato de España militar. Ojalá podamos. Ojalá que sea así. Gracias, Jacobo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a despedir aquí en la tele y en la radio volvemos en un instante. Hasta ahora.